Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. Bienvenidos a la audiencia de América Latina Radio Barcelona y también a la audiencia del canal Más allá de España. Aquí les habla Claudia Gaeta. Hoy queremos hablar de migración. ¿Por qué no hacernos la siguiente pregunta? ¿Interesa el tema migración por mantener un ruido mediático o es casualidad que nuevamente decidieron entrar miles de africanos sin documentación legal por la frontera de Ceuta? Solo esta pregunta quiero que me la contestes dejando tu mensaje y, por supuesto, siempre dando una opinión respetuosa. Quiero centrarme hoy en esos miles de inmigrantes que han llegado a España en busca de trabajo, de justicia, de bienestar para ellos mismos y también para sus familias. Sabemos que hay muchos países que actualmente están bajo situaciones más que lamentables y no quiero nombrar por no dar propaganda ni buena ni mala, porque además hay distintas ideologías políticas. Vamos a hablar hoy de esas personas, de los niños y mayores, con estudios y sin ellos, con fe o sin fe, porque vamos a hablar de humanos, porque los humanos tenemos todas las mismas necesidades.
Quisiera saber cuánto hace que llegaste a España. Quisiera saber cuántos kilómetros recorriste para cumplir un sueño. Quizá el más importante de tu vida. No vamos a hablar de sentimentalismos, todo lo contrario. Voy a hablar de datos. Ahí vamos. Bien, vamos a comenzar analizando de la manera más veraz posible. Ya les digo, no son exactos los datos de las estadísticas muchas veces, depende del momento que se recoge, depende también de datos que hay que cruzar, como dicen las estadísticas, para afinar más las cifras, pero más o menos, a grosso modo. Yo quise hacer una comparativa desde el año 2000 hasta ahora, qué ha pasado con el tema población de España y inmigración. O sea, extranjeros que viven en España. Entonces, en el año 2000, dice el INE que hay 40.500.000 personas contadas como población total de España y que el último dato más o menos disponible que tenemos, vamos a hablar de 2025-2026, 49.700.000. Es decir, que ha aumentado un 22% la población de España. Esto es muy interesante porque vamos a descubrir algo muy, muy interesante. Presten atención. En el año 2000, extranjeros que residen en España, porque puede ser un extranjero que viene de paso, viene a hacer un trámite, turismo y tal, no. Extranjeros que residen en España, de corta o larga duración, da igual, había un poco menos de 1.924.000 extranjeros residentes en el año 2000, según el INE. Pues este último año la información disponible habla de 7.350.000 extranjeros residentes. Es decir, si hablamos en porcentaje, aumentó un 700%, algo, bueno, pareciera catastrófico, pero que en 26 años hay 7.350.000 extranjeros que residen en España. Bien, hay algo que es muy interesante entender. Cuando el INE te dice extranjeros residentes, son personas que han nacido fuera de España, pero que todavía, obviamente, por eso son residentes, no han adquirido la ciudadanía española. Pero en realidad, en estos 26 años, han entrado unos 10 millones de personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 3 millones, vamos a hablar de alrededor de un 30%, ya han adquirido la ciudadanía española, por lo tanto, no entran en esa lista de extranjeros residentes, ¿sí? Dejan de ser extranjeros para la lista de el INE. Otro dato a tener en cuenta cuando hablamos de nacidos en el extranjero, residentes en España, ¿a quién incluye? Bien, vamos a hablar de aproximadamente 3.800.000 personas que son nacidos en la Unión Europea, ¿sí? Y que viven en España. Son extranjeros residentes en España legales. Después hay 3.640.000 aproximadamente no comunitarios
que residen en España, también legalmente, no comunitarios, que quiere decir fuera de la Unión Europea. Podemos hablar de China, de países americanos, etc. Y después también, aquí viene otro dato interesante, hay unas 200.000 personas que residen y que son las personas que antes estaban en la Unión Europea, pero que han salido, que son los ciudadanos del famoso Brexit, ¿no? Entonces aquí se suman personas que han tenido que pasar a tener una residencia. Vamos a hablar ahora de la perla del día. ¿Existe una lista oficial de ilegales en España? La respuesta es no. No existe una lista oficial. ¿Y cómo puede saber el gobierno que hay 700.000, 800.000 personas ilegales de situaciones irregular en el suelo español? Bien, vamos a hablar que muchas de estas personas se han ido a empadronar al ayuntamiento. Aclaremos que el ayuntamiento no puede negar este empadronamiento y además al inmigrante le sirve para solicitar arraigos y demás, para justificar su estadía. Bien, entonces tenemos listas cruzadas. A través de los ayuntamientos, de los municipios, se puede saber cuántas personas hay empadronadas en situación irregular. También la asistencia social, toda la gente que recibe para pedir ayuda o información. Y también hay registros en varias ONG ya conocidas que pueden dar también información al gobierno en este caso, pero no son listas públicas para nada. Bien, ¿qué es lo que se publica o es oficial? En este caso del Ministerio del Interior sí que suele publicar listas oficiales sobre entradas irregulares por la frontera, como por ejemplo en Patera, Anado. Después hay listas de devoluciones, de expulsiones. Después hay solicitudes de asilo, muy importante. Entonces, estas son las listas, o sea, y de aquí se hacen cruces, ¿no?, de información para saber cuántas personas quedan, no quedan y tal. Bien, esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Lo que me interesa es llegar, vamos a comenzar a hablar de las personas que trabajan y que de alguna manera están arraigadas en España y que nos va a dar un panorama más real de la situación del inmigrante en España. Bien, atención al dato que es escalofriante. España pierde población de forma constante por el envejecimiento y el desplome de la natalidad. Por el lado exterior, reciben población extranjera que han compensado ese saldo negativo y ha sumado esos 10 millones de habitantes extra de la población total. Vamos a continuar hablando de este tema.
Bien, vamos a reflexionar. Si hablamos de problemas y problemas, muchas veces ya nos entorpecemos el mismo camino. Es decir, ser optimista también cuesta mucho. Cuesta mucho cuando te has separado de tus hijos pequeños, de los adolescentes que aún tienen que seguir estudiando, ¿sí? Pagar su educación, los mayores que se quedan a cargo de todo en general por la ausencia de las personas que emigran. ¿Cómo vives entrenándote continuamente sin saber cuándo acaba? Sin saber cuándo vas a poder descansar o sin saber si has hecho bien o mal con ese cambio. Bien, muchas cosas van a pasar por el camino. Si te va bien, pues todo el mundo estará contento, contagias al resto, te haces cargo de casi todo para que los demás estén felices. Y si te va mal, quizá ya no tengas dónde volver. Todo aquello que pensaste en sostener se cae a la distancia y no sabes si seguir insistiendo o si volver. Dime cuál es tu caso. ¿Te fue fácil organizarte en España? ¿Has encontrado lo que soñabas? Te escucho.